nació una noche de tormenta. La medianoche del 10 de julio de 1856 estaba a punto de caer en un pueblo del Imperio Austrohúngaro llamado Smiljan y, con ella, también, un imponente aguacero. El cielo se llenó de rayos y truenos. Mientras, en una casa de las montañas, apareció entre las sábanas el bebé. «Será un niño de la tormenta», dijo la matrona Adhuka Mandik. «No. Será un niño de la luz», apostilló la madre. Nikola Tesla, años después, se convirtió en el hombre que más ha hecho porque la electricidad alumbre las ciudades y mueva los vehículos de transporte. Fue el inventor de la corriente alterna y el que construyó la primera gran central hidroeléctrica del mundo, en las cataratas del Niágara, en 1895. Tesla fue el científico que habló de las posibilidades que ofrecía la transmisión inalámbrica de la electricidad y de la telegrafía sin hilos. El que, un siglo antes de la aparición de Internet, intentó crear un método de transmisión que enviara texto, sonidos, imágenes estáticas y en movimiento, e incluso energía eléctrica a cualquier parte del mundo. Magia. Magia de verdad. El que hablaba de la creación de unas máquinas, autómatas, que podrían trabajar como los humanos y que revolucionarían las industrias. El ingeniero que llegó a Estados Unidos en 1884 con unos céntimos y una carta de recomendación en el bolsillo dejó escrito cómo pensaba, imaginaba, investigaba y desarrollaba sus inventos. Lo fue contando en 6 capítulos de la revista The Electrical Experimenter durante el año 1919. La serie se llamó Mis Inventos y el editor de este mensual estadounidense, Hugo Gernsback, lo presentó así. ¿Cómo inventa el mejor inventor del mundo? ¿Cómo da vida a un invento? ¿Qué clase de mentalidad tiene Nikola Tesla? A estas y muchas otras preguntas interesantes responde con un incomparable estilo el propio Nikola Tesla. Se lee como un cuento de hadas, pero tiene la ventaja de ser real. Pero lean sus propias palabras. Jamás habrán leído nada semejante. Tesla veía en los inventos el motor del desarrollo de la humanidad. Eran la expresión suprema de la creatividad, aunque, por los acontecimientos de su vida, creía que el inventor no siempre era reconocido ni compensado como debía. El desarrollo progresivo del hombre depende vitalmente de la invención. Es el producto más importante de su mente creativa. Su propósito último es que la mente domine completamente el mundo material y que aproveche las fuerzas de la naturaleza para las necesidades humanas. Esta es la difícil tarea del inventor, que a menudo ni es comprendido ni recompensado. Pero él encuentra una amplia compensación en el agradable ejercicio de sus poderes y al saberse uno de esa clase excepcionalmente privilegiada, sin la que la raza hubiese perecido hace tiempo en la amarga batalla contra los elementos inclementes. En estos artículos, el inventor se propuso hacer un repaso de las circunstancias y eventos que fueron decisivos en su carrera y, fiel a su tiempo, indicó en la presentación que estaban dirigidos, principalmente, a nuestros jóvenes lectores de sexo masculino. Nuestros primeros esfuerzos son puramente instintivos, incitaciones de una imaginación vívida e indisciplinada. A medida que nos hacemos mayores, la razón se reafirma y nos volvemos cada vez más sistemáticos y astutos, escribió Tesla. Pero esos primeros impulsos, aunque no resultan productivos de manera inmediata, son cuestiones de la mayor importancia y puede que den forma a nuestros destinos. De hecho, ahora siento que si yo mismo los hubiera entendido y cultivado, en vez de suprimirlos, habría añadido un valor sustancial a mi legado al mundo. Pero hasta que no alcancé la edad adulta, no me di cuenta de que era inventor. El padre de Tesla era clérigo y para el niño habían previsto la misma profesión. A él nunca le interesó la religión. Incluso
muchos miedos en su infancia y, quizá, según decía, provocó un pozo que acabó mutando en muchas de sus manías y supersticiones. Él quería ser ingeniero. Le gustaba inventar. Era algo que había visto en su casa desde sus primeros recuerdos. Su madre descendía de un linaje de inventores, contó en su artículo. Era una inventora de primer orden. Inventó y construyó todo tipo de herramientas y dispositivos y tejió los diseños más finos con lana que hilaba ella misma. Trabajaba infatigablemente desde el amanecer hasta entrada la noche y mucha de la ropa y del mobiliario de la casa era producto de sus manos. Ella también lo había visto en su casa desde pequeña. Tanto su padre como su abuelo habían creado muchas herramientas para uso doméstico y agrícola. Los fogonazos de Tesla. Los haces de luz que iluminaron el cielo la noche de su nacimiento volvieron a aparecer en su infancia. Esta vez no lo harían como tormentas. Estaban solo dentro de su cabeza. Durante mi niñez, sufrí una extraña afección debida a la aparición de imágenes, a menudo acompañadas de fuertes relámpagos de luz, que me nublaban la visión de los objetos reales e interferían con mi pensamiento y mis acciones, relató en Mis inventos. Eran imágenes de cosas y escenas que había visto en la realidad, nunca de las que yo imaginaba. Cuando me decían una palabra, la imagen del objeto que designaba se me aparecía vívidamente ante la vista y en ocasiones casi no era capaz de distinguir si lo que veía era tangible o no. Esto me producía una gran incomodidad y angustia. Ninguno de los estudiosos de psicología o fisiología a los que he consultado ha podido darme una explicación satisfactoria para esos fenómenos. La teoría que he formulado es que esas imágenes eran el resultado de un acto reflejo del cerebro en la retina que se desencadenaba bajo una gran excitación. No eran alucinaciones como las que se producen en mentes acongojadas y enfermas, pues en otros aspectos yo era normal y sereno. Para explicarlo, dio este ejemplo: supongan que yo había presenciado un funeral o algún espectáculo angustioso. Luego, inevitablemente, en el silencio de la noche, una vívida imagen de la escena se clavaba ante mis ojos y persistía pese a todos mis esfuerzos por hacer que se desvaneciese. Algunas veces, incluso permanecía fija en el espacio, aunque yo intentara empujarla con la mano. Para liberarme de estas apariciones que me atormentaban, intentaba concentrar mi mente en otra cosa que hubiera visto y, de ese modo, muchas veces lograba un alivio temporal. En ese esfuerzo por crear escenas agradables que ahuyentaran las dolorosas, Tesla fue desarrollando una gran capacidad de pensar en imágenes. Esa fue una de las grandes proezas de su método de investigación en el futuro. Esto lo hice de manera constante hasta que tuve unos 17 años, cuando mis pensamientos se dirigieron seriamente a la invención. Entonces, observé para mi deleite que podía visualizar con la mayor facilidad. No necesitaba modelos, dibujos o experimentos. Podía dibujarlos todos en mi mente como eran en la realidad. Así fui conducido, de manera inconsciente, a desarrollar lo que considero un nuevo método de materializar conceptos inventivos e ideas radicalmente opuesto a la pura experimentación, y eso, en mi opinión, es mucho más expeditivo y eficiente. Trabajo en solitario. La oficina de Tesla estaba impoluta. Amaba el orden y la limpieza. El editor de la revista The Electrical Experimenter escribió en un artículo titulado Nikola Tesla, el hombre que en el despacho del ingeniero no se veía una mota de polvo. No hay papeles en el escritorio, todo está bien. Refleja al propio hombre, inmaculado en el atuendo, ordenado y preciso en cada uno de sus movimientos. A Tesla no le gustaba trabajar en equipo. El periodista e investigador Miguel A. de
Delgado recoge en su libro Yo y la energía un pasaje de John O'Neill, el autor de Practical Genius, The Life of Nikola Tesla, donde dice: la incapacidad para trabajar con otros, la incapacidad para compartir sus planes, fue el mayor hándicap que sufrió Tesla. Le aisló completamente del resto de la estructura intelectual de su tiempo y causó al mundo la pérdida de una vasta cantidad de pensamiento creativo que fue incapaz de convertir en inventos terminados. Es deber de un maestro entrenar a discípulos que continúen su trabajo, pero Tesla rechazó esa posibilidad. Para Miguel A. Delgado, Nikola Tesla representa el fin de una época en la ciencia. Fue uno de los últimos científicos que se pudo permitir trabajar en soledad, indica en una entrevista con Yoroko. Ahora se requieren grandes equipos. Es más difícil trabajar por tu cuenta. Además, hoy la ciencia es impersonal. No sabemos los nombres de los científicos. En la época de Tesla sí se conocían. Tesla fue uno de los últimos en encarnar esa figura romántica del hombre encerrado en el laboratorio, investigando solo, con pocos recursos. Frente a ese impulso individualista, Tesla no descuidó la importancia de crear a su alrededor una exquisita red de talento. El escritor Mark Twain, el héroe estadounidense de la guerra de Cuba Richmond Pearson Hobson, el arquitecto Stanford White Owen, la hija de J.P. Morgan fueron algunos de sus amigos. Tesla tenía una gran capacidad para conectar con personas que no pertenecían al mundo científico. A veces se levanta una barrera estúpida entre la ciencia y las humanidades. Tesla nunca lo hizo, explica Miguel A. Delgado. El ingeniero dejó escrito en detalle cómo investigaba y cómo fue creando cada uno de sus inventos. De todo ello, lo que más fascina a Delgado es que Tesla habla de un modo que lo puede entender cualquier creador. El modo en que describe su forma de crear es muy similar a los métodos que utiliza cualquier científico de cualquier disciplina. El periodista asegura que Tesla ha inspirado a creadores de todos los ámbitos. La invención y la creación son dos caras de la misma capacidad del ser humano. Pero al leer al genio de la luz que nació entre rayos y centellas, la invención es también una forma de revelación, según Delgado. Y esto lo hace aún más fascinante. Si te ha gustado este video, te pido que compartas, que comentes, que le des un me gusta. Y si quieres apoyar al canal, te pedimos que actives el botón de unirte. Nos ayudarías mucho para seguir creando contenido, para seguir preparándonos, para que cada contenido sea cada vez mejor y más interesante. De antemano, muchas gracias, buena vibra y bendiciones. Hasta la próxima.